Hola mis amados, estamos juntos otra vez para compartir la palabra de Dios. Qué bueno que es que podamos compartir algunas perlas de la palabra de Dios. La palabra es toda maravillosa, es toda, dice la misma palabra, que es toda inspirada por Dios, que es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Toda la palabra de Dios es maravillosa y es un alimento que necesitamos día a día. Pero bueno, a veces tenemos algunas perlitas, especialmente, como yo les suelo llamar, que algunos versículos de la palabra nos tocan especialmente. Y en este caso yo quiero hablar de un tema que es la plenitud del Espíritu. Basándome al estar leyendo allí en Efesios, capítulo 5, ¿no es cierto? El versículo 18, leemos todo, si ustedes quieren lean toda esa parte, ¿no es cierto? Cuando aconseja el apóstol que nos despertemos, que estemos siendo sabios de la forma que estamos viviendo, porque estamos viviendo en un tiempo final, peligroso, los tiempos son difíciles, y bueno, entonces ahí mismo nos aconseja el apóstol Pablo que no nos embriaguemos con vino, dice, en lo cual hay disolución, sino más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y a esto me quiero referir, a esa plenitud que es la llenura poderosa del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. Es algo que realmente todos los cristianos deberíamos ocuparnos, no preocuparnos, sino ocuparnos en este tiempo de estar llenos del Espíritu Santo de Dios, rebasando nuestra copa, ¿sí? Bueno, porque realmente estamos viviendo en un tiempo tan crucial, tan aciago, tan tremendo, como dice la Biblia, los tiempos de Noé, los tiempos de Sodoma y Gomorra, o sea, tiempos de inseguridad, de violencia, de pecado, como nunca, ¿verdad? Entonces, la maldad se ha multiplicado de tal manera que los cristianos, mis amados, necesitamos hoy más que nunca, siempre se ha necesitado, pero hoy más que nunca yo creo, estar completamente llenos del Espíritu Santo, vivir en esa plenitud poderosa del Espíritu Santo. Entonces, por eso yo tomaba este texto y dejando bien en claro que la obra del Espíritu Santo en nosotros, por ejemplo, para salvación, es una obra que el Espíritu hace de una vez y para siempre. ¿Sí? El Señor nos salva, el Espíritu nos hace nacer de nuevo, a nosotros, nacer del Espíritu, ¿verdad? Y esa es una obra que no necesita agregarle cosas, Dios. Ya cuando nosotros venimos a Él, reconocemos que somos pecadores, le recibimos como nuestro Salvador y nuestro Señor. Esa obra está hecha de una vez y para siempre. Pero el ser llenos del Espíritu no es una cosa que se hace una vez y listo. No, es algo que va a tener que suceder vez tras vez, vez tras vez. Y vos te podés dar cuenta cuando vos llenás un recipiente con agua, un vaso o no sé, cualquier recipiente que vos quieras llenar con agua y lo dejes ahí, ¿qué va a pasar? El agua va a empezar a bajar, se va a empezar como a evaporar, no sé, algo así. Si nosotros queremos tener el recipiente lleno de agua, tenemos que estar continuamente llenándolo, continuamente agregándole, ¿sí? Entonces, bueno, yo quiero compartir esto con ustedes, aquellos que vayan a escuchar este videíto, que seguramente van a ser muchos, porque yo creo que el Espíritu Santo va a ir guiando en algún momento a las personas a escuchar esta palabra, porque es una palabra que necesitamos oír, aunque ya la sepamos, aunque la hayamos escuchado 1000 veces, necesitamos tal vez hoy nuevamente recordar esto, ¿no es cierto? Ser llenos, y para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que ir a la fuente, a adquirir más y más y más del Espíritu. Ahora bien, que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo para vivir en esa plenitud gloriosa,
no quiere decir que yo tengo que ir a adquirir un poquito más de Espíritu Santo, como si fuéramos a comprar una cosa, ¿verdad? No, no quiere decir eso, sino lo que quiere decir es, por el contrario, que el Espíritu Santo tome cada vez más posesión de mi vida, más, cada vez más, cada vez más. Cuando el Espíritu Santo va tomando más de mi vida, yo me voy llenando de Él, ¿no es cierto? Y bueno, vos a lo mejor pensás, bueno, pero esto es para algunas personas, para siervos ungidos, para gente llamada al ministerio. No, mira, mi hermano, mi amigo, esto es algo que se nos ordena a todos. A todos los cristianos se nos ordena ser llenos del Espíritu Santo. Y sabes, el no estar completamente llenos del Espíritu es vivir en una obediencia parcial. Así que sí o sí tenemos que estar llenos del Espíritu Santo, porque hay una gran diferencia entre un cristiano lleno del Espíritu y uno que no lo está. Una gran diferencia. Y realmente son pocos los cristianos que se pueden caracterizar por esa llenura poderosa del Espíritu Santo. Un cristiano lleno del Espíritu Santo es alguien que va a madurar más rápido que otro, ¿no es cierto? La plenitud del Espíritu se cumple cuando estamos completamente rendidos al Espíritu de Dios, rendidos a Dios. Y sabes, amigo, hermano en Cristo, que solo allí, cuando nosotros estamos absolutamente llenos del Espíritu, nuestra copa está rebasando, es ahí donde verdaderamente nuestra vida espiritual comienza a tornarse fácil. ¿Por qué te digo esto? Porque a veces nosotros decimos, sí, pero la vida espiritual no es fácil, ser una persona espiritual conlleva mucho sacrificio, hay que orar mucho, hay que ayunar, hay que negarse a uno mismo continuamente, es mucho, es difícil, hay gente que dice que es difícil, pero yo te quiero decir, yo creo que vos lo sabés, pero te lo quiero recordar, que verdaderamente la vida espiritual no es difícil. Es difícil cuando la vivimos en nuestra carne, cuando la vivimos en nuestras fuerzas, ahí es difícil. Pero cuando nosotros comenzamos a ser obedientes a Dios y buscar su plenitud, es cuando la vida espiritual se torna fácil. Y se cumple lo que dice Jesús, que dice, mi yugo es fácil y mi carga es livianita, es ligera, dice el Señor. Y a veces nosotros decimos, pero ¿cómo puede ser? Dios dice que es fácil la vida cristiana y a mí me resulta pero tan difícil. Bueno, te resulta difícil porque la estás viviendo en tus fuerzas, en tus propias fuerzas. Es como aquel pasaje de la palabra de Dios cuando los profetas con Eliseo estaban cortando árboles, ¿no es cierto?, con el hacha, y de repente a uno de los profetas se le cae el hacha al agua y él siguió tratando de hacer el trabajo con el mango del hacha. Pero llegó un momento que era imposible, se iba a hacer tanta fuerza y no iba a lograr resultados. Estaba cansado y no lograba resultados. Entonces le tuvo que decir al profeta, Señor, se me cayó el hacha. El hacha es el poder de Dios, el hacha representa el poder del Espíritu, ¿no es cierto? La parte del hacha que tiene fierro, que corta, que es poderosa, pero la parte del mango, que es de madera, no te lleva a ningún lugar para hacer un trabajo, ¿no es cierto? Y es así, mi amado hermano, con las cosas de Dios. Si nosotros las queremos hacer en nuestras propias ideas, planes, proyectos, nos va a costar mucho, pero cuando nos llenamos del poder de Dios, cuando nos llenamos del Espíritu Santo, todas las cosas se van a tornar fáciles para nosotros. Así que eso es lo que quería aclarar en esta situación y decir que verdaderamente necesitamos en este tiempo buscar la llenura. Necesitamos, pero sobre todas las cosas,
sobre todas las cosas buscar esa plenitud. No podemos darnos el lujo, si se podría utilizar esa palabra, para andar en la carne, para andar en nuestras propias fuerzas, para tener nuestros propios proyectos y querer ejecutarlos en nuestras ideas, en nuestros planes, con las cosas que nosotros contamos para eso, es decir, nuestros talentos, nuestro estudio, nuestro dinero. No nos va a llevar a ningún lado. Necesitamos de verdad el poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la plenitud en Dios, ¿sí? Los cristianos del primer siglo conocían muy bien esto. Ellos estaban llenos del Espíritu Santo y ellos seguían pidiéndolo continuamente. Y no olvidemos, mis amados, que el bautismo en el Espíritu Santo se recibe por fe. ¿Cuántos saben esto? Todos lo sabemos, ¿verdad? Recibimos por fe. Por eso es que buscamos y cuando creemos, porque la promesa es para todos, dice la palabra de Dios, todos cuanto el Señor nuestro Dios llamare, entonces lo recibimos por fe. Pero la llenura no es por fe, la llenura es por rendición. Para ser llenos del Espíritu Santo tenemos que rendirnos a Dios, rendirnos a su voluntad, ¿sí? Un cristiano, por ejemplo, para ser salvo, no necesita tener la plenitud del Espíritu, porque no es un requisito para la salvación la plenitud del Espíritu. Puede ser salvo sin tener la plenitud, pero no puede ser victorioso, no puede vivir realmente como Dios quiere que viva, cumpliendo la voluntad de Dios y satisfecho con la vida cristiana, si no está lleno y si no está llenándose continuamente del Espíritu Santo. Y yo te quiero compartir 3 cosas o 3 condiciones, podríamos decir, para ser llenos del Espíritu Santo. La primera condición que quiero compartir con vos es esta: no apagar al Espíritu. Para que nosotros podamos ser llenos del Espíritu, para que podamos vivir en esa plenitud, no tenemos que apagar el Espíritu. Y esta es también como un mandato que se nos da ahí en 1 Tesalonicenses 5:19. Apagar es como reprimir, como ahogar, ¿no es cierto? Cuando nosotros queremos apagar un fuego, ¿qué hacemos? Lo tapamos, lo ahogamos o le tiramos encima cosas para que deje de arder. En Romanos 6:13 se nos aconseja que no presentemos nuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, dando a entender claramente que cada cristiano, es decir, vos y yo, tenemos la facultad de rendirnos a nosotros mismos y podemos hacerlo al pecado o a Dios. En este caso, lo que estamos hablando es que Dios quiere que nos rindamos a Él para que Él nos pueda llenar, darnos esa plenitud maravillosa del Espíritu y que nosotros podamos vivir de esa manera. También en Romanos 12:1 dice que el apóstol nos pide, nos insta, nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo al Señor, ¿no es cierto? Que es nuestro culto racional. Y la palabra griega que se utiliza allí es la misma que se utiliza en el verso anterior de Romanos 6, y el tiempo del verbo que usa el apóstol está en un tiempo, el verbo, mejor dicho, y valga la redundancia, está en un tiempo llamado aoristo. Este tiempo de verbo llamado aoristo significa hacerlo vez tras vez, ¿sí? Así que, de acuerdo a esto, la experiencia de ser lleno del Espíritu puede llevarse a cabo cuando realmente nosotros presentamos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, todo nuestro ser le damos a Cristo y no apagamos al Espíritu que está tratando de encendernos, no lo apagamos, no lo apagamos, no lo ahogamos con cosas
banales, con vanidades, con cosas que nosotros nos entretenemos, de repente no lo hacemos, sino que permitimos al Espíritu Santo que nos está queriendo encender, le permitimos que lo haga, que en realidad lo haga, que lo haga. Nos rendimos a Él cuando Él nos está llamando a esta maravillosa experiencia. La segunda cosa que tenemos, la segunda condición que te quiero compartir para ser lleno del Espíritu Santo es no contristar al Espíritu. Claro, pues si nosotros de repente o lo apagamos o lo contristamos, no vamos a poder ser llenos del Espíritu, porque estamos hablando de la plenitud del Espíritu. Y si nosotros estamos contristando al Espíritu, lo estamos apagando, no lo estamos dejando tomar posesión de nuestra vida, de nuestro ser, ¿no es cierto? Entonces, ahí en Efesios 4:30 dice que no contristemos al Espíritu Santo de Dios. ¿Cuándo se contrista el Espíritu Santo? A lo mejor te preguntas vos. Bueno, el Espíritu se contrista cuando el pecado entra en la vida del creyente. Cuando pasa esto, el Espíritu sigue estando con nosotros, claro que sí, pero no puede hacer la obra en mi vida o en tu vida, ¿verdad? No puede porque está siendo estorbado, está siendo contristado, entonces no se puede manifestar. Ahora bien, si yo tomo conciencia de que he contristado al Espíritu Santo de Dios porque hay pecado en mi vida, inmediatamente, ¿qué debo hacer? Confesar ese pecado, confesarlo inmediatamente y apartarme de él. Porque alguno puede decir, bueno, yo contristé al Espíritu Santo, ahora no puedo ser lleno del Espíritu, no puedo andar, Dios no puede utilizar mi vida. Y en vez de buscar la solución, te venís más para abajo y seguís pecando o seguís estorbando al Señor, y eso no está bueno. No está bueno porque no vas a poder alcanzar la meta que Dios quiere que alcances, que es la meta más alta, como un programa mío de radio que toda la vida tuve, en este momento no lo estoy haciendo, pero llamado La Meta Más Alta. Y así son mis correos, ¿no es cierto? La meta más alta. Por si me querés mandar uno, te digo, lametamasalta@hotmail.com o lametamasalta@gmail.com. Así que si te querés comunicar conmigo para decirme algo, para contarme, para preguntarme, para, no sé, comunicarte, hacelo a ese correo. Bien, entonces decía que cuando nosotros nos damos cuenta de que hemos contristado al Espíritu Santo, inmediatamente, mi hermano, inmediatamente tenemos que solucionar este problema, debemos confesar a Dios nuestro pecado, aunque se nos caiga la cara, aunque nos dé vergüenza delante de Dios, no importa, Él nos ama y está con los brazos abiertos, esperando que nosotros vengamos a Él y le confesemos que en realidad lo hemos contristado al Espíritu Santo, pero queremos remediar esto y Él nos va a oír. Porque si seguimos en la misma tesitura y en la misma condición, la Biblia advierte sobre esto, ¿no es cierto? Advierte al creyente contra los resultados de seguir contristando al Espíritu Santo. Hebreos 12, 5 y 6, ahí habla de que Dios nos va a corregir, nos va a disciplinar si nosotros no lo hacemos a tiempo, si no nos apartamos a tiempo de lo que estamos haciendo mal y contristando al bendito y santo Espíritu de Dios. La tercera condición es andar en el Espíritu, precisamente, y no satisfacer para los deseos de la carne. Esto está en Gálatas 5:16. Gálatas 5:16 dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis para los deseos de la carne. Entonces, andar, ¿qué es? Caminar con el Espíritu, ¿no es cierto? Y es un mandamiento para que nosotros podamos apropiarnos realmente del poder y de la bendición que es provista por el Espíritu de Dios. El nivel de la vida espiritual, mi amado, es un nivel alto. No se puede ser una persona espiritual y vivir en una chatura en esta vida, tropezando continuamente, pecando,
no esforzándonos, no disciplinándonos, es imposible que vos puedas tener una vida realmente de ese nivel espiritual que Dios quiere que tengas y que tenga yo, si nosotros somos perezosos para buscar a Dios, somos descuidados en limpiarnos cada día con la confesión de pecado y acudir al poder de la sangre de Cristo que está disponible cada instante para nosotros, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos en poco esas cosas, Dios no puede hacer su voluntad en nosotros y, lógicamente, el Espíritu Santo se contrista, se apaga y llega un momento que ya no nos puede ayudar. Ahora, cuando nosotros logramos vivir en esa plenitud del Espíritu Santo, vamos a lograr resultados, pero maravillosos, mis hermanos, maravillosos, porque un cristiano que anda en el poder del Espíritu experimenta una santidad y una santificación progresiva, experimenta una iluminación acerca de la palabra de Dios. La persona que está en la plenitud del Espíritu, la palabra de Dios se le ilumina. Por eso mismo que nosotros, cómo se nos destaca de pronto un maestro de la palabra cuando nos enseña y nosotros nos damos cuenta que esa persona es una persona que enseña la palabra con revelación, con iluminación. Esa persona ha sido enseñada por el Espíritu Santo. Qué hermoso, ¿verdad? Y esa persona que está en la plenitud del Espíritu, que está lleno del Espíritu, otra cosa que va a tener, otro resultado maravilloso, es que va a llegar a ser un verdadero adorador. Un verdadero adorador. Qué hermoso. ¿Quisieras esto? Claro que sí, vos, yo, todos queremos ser esos verdaderos adoradores que el Padre busca, que aún hoy está buscando, ¿verdad? Que le adoren en espíritu y en verdad. Entonces, la vida de oración de la persona que está en la plenitud del Espíritu se vuelve fructífera, tiene una oración poderosa, una oración en la voluntad de Dios. Y recordemos, una vez más lo repito, por favor, que no podemos recibir esta plenitud por fe. Yo tengo fe que voy a ser llena del Espíritu Santo y voy a hacer. No, es por rendición. Por fe recibimos el bautismo, por fe recibimos otras cosas, pero la llenura es por rendición. Es cuando voy a la cruz, es cuando me rindo a la voluntad de Dios, es cuando le digo, sí Señor, amén, hago tu voluntad, esto no, no, esto sí, sí, aquello, hago las cosas que te agradan. Entonces el Espíritu va tomando posesión de mi vida y me va llenando, me va llenando. Y para terminar con esto que te estoy compartiendo, quiero contarte, por ejemplo, la configuración de la tierra prometida de Israel nos ilustra muy bien este principio de la plenitud. Porque en Israel hay dos mares, ¿no es cierto? O lagos, porque son chicos, algunos dicen el lago, el mar, y son el mar de Galilea y el mar Muerto. Y acá tenemos un simbolismo espiritual, porque estos dos mares reciben el agua de la misma fuente, de un monte, del monte más alto de Israel, que baja, el agua que baja de la montaña, estos dos mares lo reciben de allí, del monte Hermón, pero sin embargo son tan diferentes como la vida y la muerte. Vos fíjate que reciben del mismo manantial, del mismo monte, el agua, sin embargo son diferentes absolutamente, y esto pasa con los cristianos. Los cristianos vamos a la misma fuente, pero ¿qué pasa que no somos todos iguales? Vamos a ver qué pasa con el mar. El mar de Galilea, dice, recibe sus aguas directamente de la fuente, directamente de la fuente. Primera cosa, lo recibe directamente de la fuente. Segundo, da
lo que recibe. ¿Por qué? Porque las aguas vivas del mar de Galilea dice que corren hacia el valle bajo del Jordán. Y son aguas frescas y son aguas llenas de peces. ¡Qué hermoso!, ¿verdad? ¿Y cuál es la diferencia con el mar muerto? ¿Qué pasa con el mar muerto? ¿O qué pasa con algunos otros cristianos? Que el mar muerto, al contrario del mar de Galilea, si bien recibe el agua que viene del monte Hermón, la misma fuente, dice que el mar muerto es llenado por las mismas aguas, pero por la mediación del mar de Galilea. No lo recibe directo del monte Hermón, directo de la fuente, sino que por la mediación del otro mar lo recibe, ¿verdad? Y bueno, dice que además sus aguas no van a ninguna parte, o sea que lo que recibe se lo queda, no lo da, para ningún lado corre esa agua. Y además está situado, dice, en un hueco a un nivel muy bajo, 300 metros bajo el nivel del Mediterráneo, por ejemplo, y dice que ahí el calor es sofocante y pierde por evaporación todas las aguas que recibe. Entonces, ¿qué nos queda ver o saber de esta cuestión? Es que todo ese lugar, el mar muerto y los alrededores del mar muerto, dice que la vida es imposible. Todo es estéril, todo es desecado, todo es salino. Dicen que un pájaro revoloteando sobre el mar muerto dice que cae asfixiado al mar. Qué tremendo, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es el paralelismo de esta situación de los dos mares con los cristianos? Bueno, el paralelismo es muy fácil, mi hermano querido, porque el mar de Galilea viene a representar al cristiano espiritual o al cristianismo espiritual, en tanto que el mar muerto representa al cristiano carnal. ¿Por qué te digo esto? Porque el cristiano espiritual o el cristianismo espiritual es aquel que va a la fuente gloriosa, al manantial de vida y recibe de allí lo que tiene que recibir. Es fresco, no tiene mediación. En cambio, el mar muerto, que vendría a representar al cristiano carnal, recibe de otra persona, en este caso de otro mar, pero el cristiano carnal recibe a través de otros. Por eso es que vemos tanta gente viajando a otros países donde hay alguien, hay un hombre de Dios que recibe directamente de la fuente, que le podríamos llamar el mar de Galilea, a ese hombre. Entonces van los mares muertos, que son los otros cristianos, a recibir de parte de este hombre lo que necesitan. Yo comentaba en mi programa de radio que suelo mirar a veces los cultos de un lugar donde hay un gran avivamiento, un lugar de Latinoamérica, no voy a hacer nombres, no me interesa, y escuchaba hace poco a un pastor que dijo: es la vez 23 que concurro a este lugar. ¡Wow! Y yo decía, 23 veces ha ido a buscar agua a ese lugar, a buscar del Espíritu. ¿Qué quiere decir? Que viene y se vacía y tiene que correr de nuevo y gastar plata en pasajes de avión, gastar cosas. ¿Pero por qué? ¿No sería más fácil ir a la fuente gloriosa a recibirlo, porque no se va a secar? Y esa fuente es gratuita. Puede beber gratuitamente del agua de la vida. No tiene que pagar pasajes de avión, no tiene que ir a que le impongan las manos y le transfieran un poco de vida. Mis hermanos, estamos en un tiempo que necesitamos vida, necesitamos poder, necesitamos estar viviendo en la plenitud del Espíritu Santo. Y no podemos ir a buscarla de otra persona. Hay una canción muy linda, no sé el autor, que canta, o la escuché grabada por un coro en mi ciudad, que una parte de la canción dice:
Estoy cansado de vivir de cosas prestadas, de glorias ajenas que yo no he alcanzado. Ahora, yo pregunto, esta es una verdad muy grande. ¿No se cansa un pastor, un hombre de Dios, un siervo, de vivir de glorias ajenas, de vivir de unciones prestadas, de ser un mar muerto, que necesita que el otro mar le dé las aguas? Mi hermano, mi hermana, vos que me estás escuchando, yo no digo que no visites un ministerio, que no viajes alguna vez a un congreso, no está mal, pero lo que está mal es ir a buscar una unción prestada que te va a durar para un poco y tenés que correr otra vez a buscarla. Pagá el precio, mi hermano, pagá el precio de la unción, pagá el precio de la llenura, pagá el precio de la plenitud. Necesitamos vivir en plenitud. No os embriaguéis con vinos, en lo cual hay disolución, dice el apóstol. Esa disolución o ese vino al que se está refiriendo, en este momento podemos decir, no te llenes de unciones prestadas, porque hay disolución, se te van, se te escapan, no las conseguiste vos, no estás continuamente conectado a la fuente poderosa de vida. Lo que necesita la iglesia, lo que necesitan los hijos de Dios, los siervos de Dios, es ir a la fuente gloriosa de vida, llenarte y vivir en esa plenitud maravillosa y gloriosa, que es la que hoy necesitamos para poder seguir adelante en un mundo lleno de maldad, en un mundo lleno de pecado, que cada vez va a ser más difícil poder vivir victoriosos. Amados, que el Espíritu Santo te dé luz, ilumine los ojos de tu entendimiento, ponga en ti paz y dejes de correr a buscar glorias ajenas que otros ganaron, unciones prestadas. Dios quiere que vos seas el que la gane, que vos seas el que te llenes de Él, que vayas a la fuente inagotable de vida. Dios bendiga tu ministerio, tu vida, y te dé oído, porque mi amado, el Espíritu está hablando a la iglesia, y vos y yo somos iglesia. Hasta prontito.